las 5 de la tarde y en atención, bueno, en atención a la puntualidad de todos, eh, pues bueno, es un gusto tenerlos nuevamente aquí. El día de hoy estamos comenzando con el módulo uno, el cual se titula Discapacidad Intelectual, de este diplomado número uno de este semestre B 2023-2024. Pues bueno, el día de hoy tenemos con nosotros nuevamente a la licenciada María Elena Mora Arenas. No sé, maestra, si ya está por ahí, ¿nos escucha? Sí, aquí estoy. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Lo que pasa es que como nada más alcanzo a ver unas cuantas personas en mi pantalla, eh, mientras estoy proyectando, no la había visto. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Por ahí quisiera comentarles nada más unas situaciones, ahorita que estamos comenzando, antes de que se nos pasen por ahí. Ya está, bueno, ya se les compartió por ahí en el grupo el enlace de Classroom. Espero que todos ya se hayan podido conectar al mismo. También ya se subió ahí la primera actividad, que fue la que se encargó la sesión pasada sobre alguna secuencia didáctica, alguna actividad, alguna planeación que ustedes hayan ya sea aplicado, realizado o quienes todavía no hayan tenido la oportunidad por aquellos que son estudiantes y que a lo mejor no estén todavía haciendo prácticas como tal formalmente, pero bueno, que sí hayan tenido la oportunidad de apreciar donde, bueno, se pudieran poner en práctica los estilos de aprendizaje. Entonces, por ahí también en Classroom se les dio se le pusieron ahí como las indicaciones del formato en PDF y demás y todo. Entonces, si alguien tuviera alguna duda al respecto, si gustan al final de la sesión, podrían preguntar. Las actividades tienen como fecha límite antes de que empiece, digamos, el siguiente módulo. En este caso, la fecha límite de la actividad de la semana pasada era el día de hoy, ya que estamos comenzando el módulo uno. En el caso de la actividad que se vaya a realizar para este módulo uno, no tiene que ser una actividad por cada sesión. En este caso, al terminar la segunda sesión, se les indicaría cuál sería la actividad global, o bien si es algo que se va a ir construyendo a lo largo de las dos sesiones, pues bueno, eso ya la maestra nos comentaría para que, bueno, a lo mejor algo de lo que vamos a ver hoy, pues se tiene que utilizar o comenzar esa actividad, la cual tendría como fecha límite antes de que comenzara el siguiente módulo. Entonces, bueno, si alguien tuviera alguna duda o demás, si gustan al final de la sesión, hacemos por ahí un espacio de preguntas y respuestas. Si alguien tiene alguna situación por ahí, les recuerdo, por favor, es muy importante que para que su asistencia sea tomada en cuenta, que tengamos la cámara abierta, que participemos. Es muy importante porque a veces yo creo que es un poco frustrante tal vez para quienes están llevando las sesiones, cuando no, como no sé, a veces nos da pena, yo creo, abrir la cámara, nos da pena participar o demás, pero sí es muy importante para que, bueno, nos vayamos enriqueciendo de todo, enriqueciendo de las sesiones. Y bueno, sin quitarle más el tiempo, maestra, les cedo la palabra. Voy a dejar de compartir aquí la pantalla para que usted pueda compartir su presentación. Gracias. Ok, muchas gracias. Buenas tardes a todos, a todas. Voy a compartir pantalla. Me avisan si se ve. Ok, muchas Sí, gracias. muy bien. Bueno, iniciaremos esta sesión con el tema de la discapacidad intelectual. El producto, bueno, básicamente este día vamos a observar un poco de la historia de la discapacidad intelectual, del concepto y algunos test, pruebas para diagnosticar o detectar la discapacidad intelectual y por ende una de las pruebas que va a ser el del producto va a ser aplicar la prueba de ICADIP a algunos de los alumnos que hayan identificado con discapacidad intelectual. También les invito a abrir pues sus cámaras, igual si gustan participar en algún momento, abrir sus micrófonos. Primero empezaremos con ¿qué es la discapacidad? Algunas personas que quisieran participar y decirme qué es lo que entienden o lo que saben sobre la discapacidad.
¿No? Son dificultades. Ok, ok, dificultades, muy bien. ¿Alguien más? ¿Me escucha? Sí. ¿Alguna limitación? Una limitación. Ok, ¿alguna limitación? Gracias. Una Las discapacidad de... condiciones físicas. Condiciones físicas. Gracias. Una limitante intelectual o social. Ok, gracias. Limitante. ¿Alguien más? Creo que por ahí Alonso quería participar. Ya mencionaron varias maestras, que es la ausencia de movimiento, o tanto intelectual, social y todos los aspectos. Ok, ausencia de movimiento. Gracias. Creo que ahí Eh, hay... Le- Ajá, Lady creo que tiene levantada la mano. Es una forma de vivir diferente que ellos tienen. Ok, sí, forma de vivir diferente. Gracias. ¿Alguien más? Una manera de aprendizaje distinto. Muy bien, gracias. Gracias, gracias. ¿Alguien más? Ok, bueno, mencionaron formas de aprender distintos, limitantes, alguna falta de movimiento. Pues todas sus respuestas están acertadas y están en relación con el término de la discapacidad. La discapacidad, como lo refiere la OMS, la Organización Mundial de la Salud, define la discapacidad como cualquier restricción o impedimento de la capacidad de realizar una actividad en la forma o dentro del margen que se considera normal para el ser humano. Es decir, cualquier actividad que normalmente se establece como, tenemos que escribir, por ejemplo, con las manos. Todas las personas escribimos con las manos. Las personas que, por ejemplo, si no tienen manos y tienen que escribir ya sea con la boca, con los pies, aquí la OMS ya lo refiere como discapacidad, porque es un impedimento a que ellos puedan ejecutar la acción de escribir, pues, con las manos. También la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad menciona en el inciso de su preámbulo que reconoce que la discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno. Es decir, la discapacidad es un fenómeno complejo que refleja una interacción entre las características del organismo humano y las características de la sociedad en la que vive. Es decir, menciona que evoluciona. El concepto que tenemos ahorita de discapacidad no es el mismo concepto de discapacidad que hace unos 50 años había, o que hace unos 10, o simplemente hace unos 5 años. Por ejemplo, yo recuerdo que en la sesión pasada alguien me preguntó qué significaban las siglas de mi licenciatura. Las siglas pues también tienen que ver con una evolución sobre los conceptos de discapacidad y cómo atender la discapacidad, porque ahorita actualmente pues ya no es educación especial, ahora es inclusión educativa, que es la licenciatura que oferta el CREN. Entonces, es un proceso que va evolucionando no solamente en el concepto de la discapacidad, sino también en todos los ámbitos, social, económico, político, educativo, en todos los aspectos, en todos los contextos, este concepto y cómo va impactando, va cambiando y evolucionando. Menciona que resulta de la interacción entre las personas con alguna deficiencia y las barreras debidos a la actitud y el entorno. Es decir, pues esta discapacidad es una interacción, es el reflejo de la interacción entre las características de esta persona con la sociedad. Es lo que mencionábamos un poco en la sesión pasada sobre las barreras para el aprendizaje y la participación, que no surge propiamente del individuo,
sino de su interacción con el entorno. Es aquí que es la discapacidad como el resultado de la interacción de la persona con el entorno. Es decir, yo llego a tener una discapacidad física o mental, pues no es tanto lo que yo tengo, sino cómo me voy relacionando con el entorno. Pero sabemos que también hay veces que se presentan las barreras para el aprendizaje, la participación, como se mencionaba, de que una persona en silla de ruedas tiene una discapacidad, pero el hecho de que no haya rampas o en su escuela o en la calle como tal, presenta una barrera para que el individuo no pueda acceder a la educación o a algún establecimiento. Y es por eso que se deben de crear políticas y prácticas inclusivas. Ahora bien, ya teniendo este concepto de qué es la discapacidad, ¿qué será la discapacidad intelectual? ¿Qué es lo que entienden por discapacidad intelectual? Las restricciones que se tienen a nivel cerebral o neurológico. Ok, gracias. Por ahí una mano levantada. Dificultad para Lourdes. comunicarse o algún tipo de situación en la que tenga tanto que comunicar de manera verbal o de manera a través de señas. Ok, gracias. José Eh, creo que levantó la mano sí, y Adriana. sí, pues yo diría que discapacidad intelectual es como aquella limitante en la cual pues el cerebro no funciona, bueno, digamos, tiene dificultades para que la persona o el niño actúe como, digamos, como suele ser un ser humano, pero no es, ujú, que tiene esas limitantes, porque no fluye correctamente Ok, sus... gracias. Ujú. Por ahí creo que Adriana levantó la mano, también Cristel. Sí, bueno, es una dificultad para desempeñarse o desenvolverse al nivel igual que los demás, ¿no? Por ejemplo, en un aula regular, ¿no? Para que su aprendizaje sea igual que los demás, pues no es el mismo al de sus compañeros en la cognición, ¿no? Ok, sí, muchas gracias. Cristel, si gustas participar, y Xochitl y Alonso también creo en ese orden, si gustan. Considero que es la forma distinta de un proceso intelectual que tiene dicha persona. Ok, gracias. Lo que comentaban ustedes, bueno, hace unos momentos, se da en cuestión de la discapacidad intelectual. eh, Sabemos, o como bueno, al menos yo lo que me han explicado durante mi formación dentro de la maestría y todo, una discapacidad no es un problema físico, sino que se le considera como una condición en donde las personas se van adaptando a las necesidades del entorno. Ahora bien, en esta parte de lo que es la discapacidad intelectual, es aquella condición o aquella actividad que se hace en ciertos parámetros a lo largo de ciertos aspectos que se le van dando, ya sea con una mayor comprensión o en la parte de disminución de comprensión, ya sea lectora o el desenvolvimiento social, económico o de acuerdo a lo que se lleva a cabo, vendría estando dentro de lo que es la discapacidad intelectual, la falta de o la ausencia de la parte cognitiva de una persona, ya sea estudiante o ya a su alrededor. Ok, sí, muchas gracias. También puede ser que es la dificultad para pensar y comprender. Ok, gracias.
Ruth, ¿tiene por ahí levantada la mano? Sí, claro. Bueno, yo concuerdo también con los compañeros. Creo que varios ya han dicho que es una limitante o una deficiencia, así a grandes rasgos, a lo que viene siendo el nivel cognitivo de una persona. Sí, muchas gracias. Pues sí, tienen ideas acertadas acerca sobre lo que es la discapacidad intelectual. Aquí, para entrar también al tema, tenemos esas preguntas, lluvia de ideas. Pues ya contestaron básicamente las primeras dos preguntas. ¿Qué ideas o conocimientos previos tienes sobre la discapacidad intelectual? ¿Y qué crees que significa tener una discapacidad intelectual? Ahora la siguiente pregunta de la lluvia de ideas es ¿cuáles crees que son los principales desafíos que enfrentan las personas con discapacidad intelectual? Ya muchos dijeron que cognitivamente, el aprendizaje, pero ¿cuáles creen ustedes que sean otros desafíos? Hay una manita levantada, Lourdes. Para mí, la convivencia que he tenido con los pequeños ha sido en que tienen ese problema para poder comunicarse. Ejemplo, si a un niño le das una galleta, el otro niño también quiere galleta, pero se les dificulta expresar y así darles a entender a los maestros lo que quieren. También el ir al baño o diferentes circunstancias que se tienen con los niños. Muy bien, gracias. Sí, muchas veces el lenguaje está comprometido también en el área intelectual. Por ahí también Yareli tiene la mano levantada. Creo que también algo que es un desafío es la interacción entre los compañeros, o sea, una entre los compañeros y otra también en que los padres acepten que su hijo tiene una discapacidad intelectual y que empiece a hacer algo por ellos, a llevarlos, no sé, a canalizar, etcétera. Entonces creo que una es la aceptación y la interacción entre la familia y la otra entre los alumnos de la escuela. Sí, así es. Muchas gracias. Sí, lo social, las habilidades sociales también suelen estar comprometidas en este ámbito. Y sí, muchas veces los padres son los últimos como que en aceptar en que su hijo tiene discapacidad intelectual. También es un reto enorme porque a lo mejor el docente de aula regular le dice al papá de que no, pues es que tiene tu hijo a lo mejor discapacidad o tiene alguna condición, o sea, como que lo detectan, le dicen a lo mejor estaría bien que lo canalicen a USAID. Y muchas veces el padre o madre de familia no acepta, inclusive aunque estén en USAID o estén en CAM, no suelen aceptar, es muy difícil que ese duelo, porque sigue siendo un duelo para los padres, que lo procesen. Entonces sí, es otro desafío que los alumnos se enfrentan. Muchas gracias. Creo que también tiene la mano levantada Lady. Subestimar las capacidades que tiene la persona, porque hay cosas que puede hacer y a veces decimos, es que no puede porque tiene esta discapacidad. Eso es lo que a lo que yo creo. Sí, también, muchas gracias. Sí, o sea, suele subestimar o inclusive muchas veces las personas que no están relacionadas como que en el entorno educativo o con personas con discapacidad, como que dicen, ay, pobrecito, pobrecita, no puede hacer esto porque no ve, porque no escucha, porque tiene discapacidad intelectual o tiene autismo. Lo ven como una limitante, pero de que ya sí se quedó ese diagnóstico, ya no va a poder mejorar en su vida, cuando no. Sabemos que enfrentan retos los niños, que las personas con discapacidad enfrentan retos, pero con un buen acompañamiento y un buen equipo de trabajo entre padre,
docentes y alumnos se puede llevar un buen trabajo para que el alumno salga adelante. Gracias. También tiene la mano levantada Rocío. Sí, una de bueno, de los desafíos que a veces presentan las personas con discapacidad intelectual, a veces pues, bueno, puede ser que por el desarrollo que ellos tienen, se le presenten dificultades para organizarse, realizar actividades que para nosotros son fáciles, realizar como rutinas, no sé, lavarnos los dientes, organizarnos, planificar qué vamos a hacer mañana, cómo se hacen las cosas. Entonces, creo que algo básico y creo que en la escuela también nos los enseñan desde chiquitos, como las rutinas de lavado de manos, el lavado de los dientes. Creo que es algo que, aunque parezca para nosotros algo simple, para ellos puede ser un poco complicado a su discapacidad. Sí, así es. Suelen tener dificultades en la organización, por eso muchas veces se recomienda que se utilicen las agendas de rutina o los pasos secuenciados para que ellos tengan un referente de lo que tienen que realizar. Muchas gracias. También tiene la mano levantada Ruth. Bueno, sí, yo también iba a comentar de que lo principal, pues el primer desafío es diagnosticarlos correctamente, ¿no? Para poder darles la atención adecuada. Y otro desafío que yo también considero importante, que por ejemplo, yo me encuentro en una comunidad, los niños no tienen acceso a un CAM, entonces otro desafío que veo es que los docentes de aula regular no estamos 100% capacitados a darles la atención que ellos necesitan y merecen. Sí, así es, muchas gracias. Sí, luego suelen haber diagnósticos mal, o sea, no, los niños tienen otro diagnóstico o se confunden o dicen, no, no es que no tienen nada. Entonces, realmente sí hay que analizar bien en los diagnósticos de los niños y sobre todo orientar a los padres de que es necesario un buen diagnóstico, no solamente con un grupo de docentes o psicólogos, inclusive a veces con el neurólogo o los psiquiatras. Y también sí es muy triste ver cómo dentro también del ámbito educativo como que se desconoce, y es por eso que pues uno constantemente tiene que estar involucrándose en estos procesos para que la educación no les falte a nuestros niños. Muchas gracias. Y la última pregunta es, ¿qué podemos hacer como docentes para apoyar a los alumnos con discapacidad intelectual en el aula? Ok, está la mano levantada de Ruth. Bueno, aquí sigue la mano levantada. No sé si gustas participar o la dejas levantada. Bueno, sí, ya que está levantada, aprovecho, pues, bueno, yo creo que ahorita como bueno, prepararnos, así como usted dice, buscar opciones. Yo sinceramente con la tarea anterior, pues, yo todavía no estoy frente a grupo, aún soy estudiante y traté de hacer donde decían que teníamos que, pues, checar, ¿no? Yo dije, hubo una vez que me tocó ver a un niño con TDAH, entonces dije, ¿qué hago? Ya me puse a investigar, buscar las estrategias. Yo no sabía que, bueno, le digo, soy estudiante, apenas me estoy embarrando un poquito más en eso y ya me dijeron que con los niños con TDAH, pues hay que tienen sus agendas y hay que llevarlas al pie de la letra, con horarios establecidos y todo eso, o sea, no encerrarnos nada más y buscar las estrategias adecuadas, prepararnos. Así es, muchas gracias. También la mano levantada está de Dayana. Sí, maestra, buenas tardes. Retomando lo que dijo la compañera, identificar las barreras que tiene el alumno para así poder realizar estrategias y bueno, darles un buen ambiente de aprendizaje a los alumnos y así poder apoyarlos. Así es, muchas gracias. También tiene la mano levantada Lourdes. Bueno, yo lo que he llevado a cabo en ese tipo de situaciones
es de que yo trabajo con niños muy pequeños, entonces yo tanto lúdicas como didácticas manejo diferentes para atraer la atención de los niños. Ejemplo, hay veces en las que estoy explicando algo a los niños de una manera obviamente adecuada a su edad y otras veces no capto la atención de alguno de los niños que están ahí que tienen alguna situación así. Entonces lo que hago es aplaudir o cantar o hablar un poco más recio o acercarme a él para que así atraiga de nuevo su atención y vuelva a donde estamos, a la clase con todos. Y así sucesivamente, simplemente son adecuarse y buscar más estrategias y nunca limitarte, sino que intentar siempre a captar la atención de los niños. Ok, sí, muchas gracias. Y también tenemos la mano de María de Jesús. Sí, considero que a manera de lo posible debemos hacérselo saber a los padres del alumno, buscar redes de apoyo y pues no dejar de estudiar sobre la situación. Y de igual manera considero que es importante establecer metas realistas, poder alcanzar con nuestro estudiante. Así es, muchas gracias. Gracias a todas por sus aportaciones. Ok, también quiere platicar, dialogar Yesenia. ¿Tienes tu micrófono apagado? Sí, decía que yo considero que también una de las partes en las que podemos impulsar a los alumnos con alguna discapacidad es motivarlos, porque a veces, aunque tengan la motivación, sus mismos compañeros son los mismos que les apagan el brillo y no los dejan como seguir estando o que se sientan bien en el ambiente, porque yo tuve la experiencia de estar en mi servicio y había un chiquillo que tenía alguna discapacidad, y al momento de yo dictarles la actividad, él no lo comprendía bien, entonces tenía que ir despacio y sus compañeros, como ellos se apuraban a escribir, ellos se aburrían o se ponían impacientes y le decían al compañero que no, que a él luego o sea, como que lo ponían hacia un lado y le decían que después al último él le decían todo, que luego se lo pasaban, cuando realmente no debería de ser así, tenían que ir todos a la par. Así es, muchas gracias. Y pues sí, todas sus aportaciones son importantes y sí, hay que crear redes de apoyo entre los padres, entre los docentes, para poder impulsar a los alumnos, buscar estrategias y seguirse informando, nunca dejar de estudiar porque realmente nunca se deja de aprender. Aprendemos mucho de la carrera estando en prácticas, mucho más, y cuando estamos frente a grupo como tal, muchísimo más. Entonces, aún así, estando frente a grupo, uno se sigue tener que prepararse porque se van actualizando ideas, estrategias, métodos, nuevos términos, nuevos conceptos. Entonces, uno siempre tiene que estar a la par y seguirse preparando. Ok, la discapacidad, o bueno, los alumnos con discapacidad, como lo mencionan los lineamientos para el funcionamiento de los servicios de educación especial en el estado de Veracruz, mencionan que el alumnado con discapacidad es aquel alumno que tiene una deficiencia física, motriz, intelectual, mental y o sensorial, es decir, auditiva o visual, de naturaleza permanente, que limita su capacidad para ejercer y participar en una o más actividades de la vida diaria y puede ser agravada por el entorno escolar, familiar, económico y social. Es decir, pues sí es una limitante para realizar actividades, pero muchas veces también las limitantes los ponen, como lo menciona, el contexto escolar, familiar, económico y social, que recaemos en lo de las barreras para el aprendizaje y la participación. Es por eso que tenemos que crear estrategias para minimizar o eliminar estas barreras. Teniendo en cuenta esto sobre quiénes son el alumnado con discapacidad, el DSM-5, que es la guía de consulta de los criterios diagnósticos,
realizados por pues, la sociedad APA, American Psychiatric Association, menciona que la discapacidad intelectual es un trastorno que comienza durante el periodo de desarrollo y que incluye limitaciones del funcionamiento intelectual como también del comportamiento adaptativo en los dominios conceptual, social y práctico. Aquí menciona las conductas adaptativas que menciona conceptual, social y práctico. Las conductas adaptativas pues son las habilidades que muchas veces de responsabilidad, de independencia, que dan esa autonomía al individuo para formar su propia vida. Aquí comprende 3 criterios: las funciones intelectuales, el comportamiento adaptativo y el inicio de. Las funciones intelectuales se refieren pues al razonamiento, a la resolución de problemas, a la planificación, al pensamiento abstracto, el juicio, el aprendizaje académico y el aprendizaje a partir de la experiencia, confirmados mediante evaluación clínica y pruebas de inteligencia estandarizadas. Es por eso muy importante que cuando llegamos a detectar por vista o por que estamos en acompañamiento de esos alumnos, detectamos a algún alumno con discapacidad, que a lo mejor pensamos que posiblemente puede tener discapacidad intelectual. Es importante hacerle los diagnósticos necesarios, pertinentes, que pueden estar con áreas de salud, neurólogos, psiquiatras, neuropsicólogos, todos los que tengan que ver con área de salud. También la discapacidad intelectual comprende lo que es el comportamiento adaptativo, es la comunicación, la participación social y la vida independiente en múltiples entornos, tales como el hogar, la escuela, el trabajo y la comunidad. Es por eso que muchas veces ustedes mencionaron de que es que las personas que tienen discapacidad intelectual se les dificulta relacionarse con los demás, se les dificulta realizar ciertas acciones que muchas veces para nosotros es lo más normal. Por ejemplo, preparar un sándwich, a lo mejor para un niño de 10 años sin discapacidad intelectual, sabe que el sándwich lleva mayonesa, sabe que hay que ponerle jamón, que el tomate, la lechuga, pero que antes de poner el tomate y la lechuga hay que desinfectarlo, luego hay que picarlo y ya colocarlo en el sándwich. Pero a lo mejor a un alumno con discapacidad intelectual también de la misma edad, que va en el mismo grupo, se le dificulte. O a lo mejor recuerde que un sándwich es el puro pan. O después de, ok, tengo el pan, pero ahora ¿qué hago? Entonces, los limita en eso, en el comportamiento adaptativo, que son todos los rubros que hace que una persona sea independiente. Y también el otro criterio es el inicio de las deficiencias intelectuales y adaptativas durante el periodo de desarrollo. Es necesario saber en qué etapa del desarrollo están sus alumnos. Y si de pronto ustedes sienten de que, ok, mi alumno a los 6 años debería tener estas características, debería saber estas cosas, pero está teniendo, o sea, yo siento que cognitivamente, motrizmente, tiene las habilidades de un alumno de 3 años, de preescolar, ok, a lo mejor ahí sucede algo y es por eso que tenemos que estar monitoreando y en plática continua con los padres para, ok, ya lo detectamos, puede ser que tenga discapacidad intelectual y asesorarlos a que vayan a evaluación con algún profesional de la salud. ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda, comentario? No. No, ok, muchas gracias. Pasaremos ahora teniendo en cuenta lo que es la discapacidad intelectual y los criterios que compromete la discapacidad intelectual en una persona, pasaremos a
a observar un poco de la historia de la discapacidad intelectual en México. Comenzamos con la época prehispánica. Las personas con discapacidad intelectual en esta época tenían un lugar en la sociedad participando en actividades según sus capacidades. Entre los mayas, las personas con discapacidad eran respetadas y queridas en sus comunidades. Incluso algunos eran considerados semidivinos o seres intermedios entre dioses y hombres. Es decir, no se excluían aquí en esta época a las personas con discapacidad. Ellos los veneraban, eran importantes. Sin embargo, en la conquista española en el siglo XVI se les consideraba inútiles y enfermos, se les confinaba en conventos o asilos. Es aquí cuando ya empezamos con esta exclusión. Sabemos que en la conquista española hubo un genocidio muy grande de parte de los españoles a la cultura prehispánica que aquí radicaba en México. Entonces, pues todo lo que estaba en contra de lo que ellos veían como normal o como bello, como eran ellos de la cultura blanca, lo consideraban como era del diablo, que uno se iba a ir al infierno o que estaba mal, se les consideraba inútiles y enfermos. Y si recordarán por ahí la película del Jorobado de Notre Dame, pues a las personas con discapacidad muchas veces se les creía que era pues un castigo de Dios, que era algo del diablo, que era un castigo en sí. Entonces, por ende, se les castigaba a esas personas excluyéndolas de la sociedad. Luego pasamos al siglo XIX. Es aquí cuando se fundan las primeras escuelas, pero no se llamaban alumnos con discapacidad, niños con discapacidad, no. Aquí empezamos con un término muy feo, pero se les decían niños idiotas. En la Ciudad de México y en Puebla comenzaron estas escuelas. En esta época se consideraban que eran idiotas, de ahí pues con el tiempo se fue cambiando y por eso comenzaron a utilizar los términos de minusválido, incapacitado, inválido, pero inválido viene de in, que significa no, o que nos quita algo, y válido pues de valor, entonces no valen. Igual minusválido, pues que es menos valor. Y es aquí cuando empieza el enfoque médico, que es que se les veía como enfermos que necesitaban tratamiento médico. Sabemos que nuestros alumnos muchas veces sí necesitan tratamiento médico para a lo mejor medicamentos para regular su atención, para regular su comportamiento, su conducta, para mejorar el lenguaje, pero en la actualidad sabemos que esos tratamientos les van a ayudar con en su aprendizaje, en su conducta. Sin embargo, no se les quita la discapacidad, no por el hecho que mi alumno tome un medicamento que le ayuda a estimular su lenguaje, o significa que mi alumno se va a curar y en el momento que le quiten el medicamento, mi alumno va a hablar excelente o va a prestar atención excelente. No. Significa que es un medicamento que se va a ir acompañando, a lo mejor debido a sus cambios de desarrollo, de que a lo mejor está en la niñez y va a entrar a la adolescencia, se le cambia el medicamento, se baja la dosis, se le sube la dosis, pero también es dependiendo. Aquí, pues en este enfoque médico es que hay que curarlos, y cuando en realidad no hay una cura para la discapacidad intelectual. En el siglo XX ya empieza un crecimiento de la educación especial. Se crean más escuelas y centros de atención para personas con discapacidad intelectual. Y empieza el enfoque educativo de que se comienza a ver a las personas con discapacidad intelectual como seres educables. Es aquí cuando dicen, ok, si le comenzamos a estar en un centro educativo a los alumnos, posiblemente puedan aprender algo,
porque a pesar de que se hacían esas escuelas, se tenía poca fe en los alumnos. Comenzamos con los años 70 y 80. Y aquí empieza lo del movimiento de integración, que busca integrar a las personas con discapacidad intelectual a las escuelas regulares. Y el enfoque psicopedagógico, que es que se reconoce la importancia de la educación individualizada y la atención a las necesidades específicas de cada alumno. Aquí pues observamos esta imagen que tenemos de la integración y la inclusión. La integración era, ok, pues viven en el mismo lugar, conviven en el mismo lugar, pero a pesar de que están ahí, pues los ignoramos a lo mejor, o no les damos las herramientas para que se desarrollen, o no hacemos los ajustes para que ellos se puedan incluir en la sociedad o en el aprendizaje. Pues estás ahí, ya, o sea, ya puedes salir a la calle, tienes una escuela, que sí a lo mejor no te dan atención, pero estás ahí dentro de la sociedad. Es este modelo de la integración, movimiento de la integración, y pues en parte también se hace este enfoque sobre que es necesario la atención para cada alumno. Y en la actualidad pasamos a la inclusión educativa, donde se promueve la inclusión de todos los alumnos en las escuelas regulares, independientemente de sus discapacidades, trastornos del neurodesarrollo o condiciones. Y el enfoque social, con un enfoque social de donde se reconoce el derecho de las personas con discapacidad intelectual a una vida plena y a participar en la sociedad. Como vemos desde el inicio de los tiempos de la prehistoria, desde las culturas indígenas, pues el papel de las personas con discapacidad intelectual ha cambiado. Muchas veces fueron conceptualizados como semidioses, otras veces fueron excluidos porque eran un castigo de Dios, otras veces, ok, pues sí existes, pero hasta ahí. Y hasta que en la actualidad fue dándose cuenta la gente, la sociedad, la comunidad, se ha dado cuenta que es importante incluir a estas personas, a las personas con discapacidad, y que no porque tengan una discapacidad son menos, sino tienen los mismos derechos que cualquier otra persona. A lo largo de la historia podemos observar que la discapacidad intelectual ha sido vista de diferentes perspectivas, desde pues lo que vimos, la marginación, el aislamiento, hasta el reconocimiento de sus derechos. Muchas veces inclusive hay docentes que se quedan, como que docentes dicen, ok, pero es que esto no es importante. Hay docentes, tristemente, en el ámbito educativo, que se quedan con la idea de que no es necesario hacer estrategias, ajustes, buscar métodos para la inclusión y el aprendizaje de sus alumnos. Muchas veces dicen, pues ya, ahí está. Inclusive yo recuerdo cuando yo iba a la primaria, que había a veces docentes que amarraban a esos niños, o sea, de que pues sí, tienes discapacidad, pero al mismo tiempo no tienes límites y tu mamá ya me dijo que haga contigo lo que yo quiera, entonces te voy a amarrar y te voy a tener ahí en el salón y ya, porque no entiendes. Cuando no, sabemos que tenemos que buscar estrategias para mejorar el ambiente de los alumnos, el ambiente de aprendizaje, que los alumnos accedan al aprendizaje, que sí, muchas veces puede ser difícil, pero que es necesario para que estos alumnos, para que nuestros alumnos adquieran el aprendizaje. Con esto entramos también a los derechos que tienen los alumnos con discapacidad, recordando que el artículo 3º constitucional en el inciso F menciona que la educación será inclusiva al tomar en cuenta las diversas capacidades, circunstancias y necesidades de los educandos, con base en el principio de accesibilidad
se realizarán ajustes razonables y se implementarán medidas específicas con el objetivo de eliminar las barreras para el aprendizaje y la participación. Es decir, no se le puede negar la educación a un alumno con discapacidad. Y si de pronto, por ejemplo, una escuela que no tenga rampas, le llega a un alumno con discapacidad motriz, está en silla de ruedas. La escuela no puede negarse, aunque no tenga rampas, la escuela tiene que hacer las rampas para que el alumno pueda acceder. Ok, un alumno con discapacidad visual se quiere inscribir a una escuela regular, el docente no se puede negar a brindarle ese derecho que tiene el alumno. Sabemos que sí, están las escuelas de educación especial, los CAM, y están los USAER, pero a pesar de eso, no se le puede negar como tal el derecho a una escuela, al alumno, no se le puede negar, porque ahí está pues violando un derecho que le pertenece al alumno. En esos casos, a lo mejor, ok, no tengo rampas, ok, me asesoro, hago las rampas, ok. A lo mejor este alumno es mejor para candidato para una escuela de educación especial, para a un camp, ok. A lo mejor lo dialogo con los papás, les digo, fíjese que hay eso, pero nunca negándole el derecho, o sea, dándole la opción al papá, a la mamá que sí, está esta escuela, tenemos nuestra escuela, pero también está este camp que a lo mejor le puede ser más funcional a su hijo. Ok, o si no, tengo equipo de USAER, me asesoro con ellos. O no tengo equipo de USAER, pues a mí me toca como docente buscar, actualizarme, hacer estrategias, hacer los ajustes necesarios para darle la bienvenida a mi alumno a que pueda acceder a la educación. Entonces, teniendo en cuenta esto, lo que hemos visto desde qué es la discapacidad intelectual, la historia como tal de la discapacidad intelectual y el derecho en sí de la educación que tienen todos los alumnos y que la educación debe ser inclusiva, pasamos al diagnóstico de la discapacidad intelectual, porque muchas veces podremos decir, ok, yo tengo 20 alumnos, pero de esos 20 alumnos, 5 yo siento que tienen discapacidad intelectual. Puede ser que sí, puede ser que no, puede ser que a lo mejor el alumna tenga otro trastorno, a lo mejor tenga TDAH, TEA, tenga alguna otra condición neurológica que hay que atender. En ocasiones inclusive también la discapacidad viene con otra condición. Por ejemplo, yo tengo una alumna que tiene TEA, pero también tiene discapacidad intelectual. Tengo otro alumno que tiene TDAH y también tiene discapacidad intelectual, pero muchas veces su discapacidad intelectual es adquirida por la condición. Quizás no le dieron la atención adecuada, no le brindaron la atención adecuada y el alumno ya adquiere como consecuencia la discapacidad intelectual, o inclusive están las personas que adquieren la discapacidad intelectual no porque tengan como tal algo cognitivo, pero su contexto social de que a lo mejor pobreza, marginación, sus padres no pudieron entrar en la educación, muchas personas que no saben leer o escribir, sobre todo en comunidades. Ok, a lo mejor mi hijo, mi hija tiene 15 años y como tal no fue a la escuela. O sea, yo tengo 40, 50 años y mis hijos no fueron a la escuela. Muchas veces la discapacidad también puede ser por el hecho que no se les brindó una educación desde pequeños. Las discapacidades pueden ser de nacimiento, por enfermedad, por accidente o por edad avanzada. De nacimiento, pues durante el desarrollo prenatal del niño en el vientre de la madre pudo haber surgido algún problema y puede desencadenar la discapacidad intelectual. Por enfermedad,
A lo mejor nació, pero tuvo complicaciones el niño al nacer, o después, meses o años después, se enfermó, algún medicamento caducado o alguna mala intervención médica le pudo generar la discapacidad intelectual. Por accidente, pues, por ejemplo, yo tengo una alumna que tuvo un accidente en un auto y eso le provocó una discapacidad motriz. O por edad avanzada, sabemos que muchas veces las personas de la tercera edad, pues, por ejemplo, están no como tal discapacidad, pero sí empiezan con problemas como el Alzheimer y que pueden ir retrocediendo en su proceso. Para el diagnóstico de la discapacidad intelectual, yo siempre les voy a recomendar que vayan primero con área de salud, diagnóstico por parte de neurólogos, los paidopsiquiatras, que son los psiquiatras, pero encargados de los niños, de la niñez, paidopsiquiatras o los neuropsicólogos. Un docente como tal no puede diagnosticar la discapacidad intelectual, a pesar que sí hay diagnósticos o pruebas para que los docentes se pueden aplicar, que es lo que vamos a ver en un momento. Lo mejor siempre será que el área de salud del diagnóstico, que le hagan los electro y que diagnostique como tal de que, ok, este alumno, esta alumna tiene discapacidad intelectual, siempre por área de salud. Un docente no puede diagnosticar, no puede medicar, porque no es algo que nosotros veamos de los fármacos. Y ¿cómo podemos intervenir nosotros como docentes en este ámbito del diagnóstico o la detección? Pues primero sabemos que observando, ¿ok? Tenemos un alumno, sus compañeros, a lo mejor de primero, segundo año, sus compañeros a este punto del ciclo escolar ya saben leer, ya saben escribir, ya saben sumar, restar, tienen muchos conocimientos, pero a lo mejor nuestro alumnito no puede distinguir vocales, no puede sostener el lápiz, no puede hacer seriación. Tiene demasiados procesos cognitivos que no están acordes. Motrizmente también no está de acuerdo a su etapa de desarrollo. Entonces, lo vamos identificando y decimos, ok, yo identifico a este alumno que no está como tal al nivel de sus compañeros. Sabemos que todos los alumnos son diferentes y que tienen estilos y ritmos de aprendizaje diferentes, pero de acuerdo a lo que ustedes han visto, dicen, ok, sin embargo, no, yo siento que lo observo con algo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos inicialmente? Siempre sabemos que al inicio del ciclo escolar se hace el diagnóstico de grupo y por ende las entrevistas iniciales con los padres. Las entrevistas iniciales son muy importantes porque aquí nos damos cuenta cómo está el contexto sociofamiliar. Aquí, por ejemplo, les doy un ejemplo de una entrevista. Menciona antecedentes del desarrollo. ¿Desde cuántos embarazos ha tenido la madre? La edad en la que se embarazó del niño, de la niña, si fue planeado o no, si se lograron todos los embarazos, si tuvo atención médica, cómo se desarrolló el embarazo, si fue normal, si tuvo complicaciones, si tuvo dificultades, cómo fue el parto, si fue normal, por cesárea, antes de tiempo, si se retrasó o hubo complicaciones. Porque esto es muy importante, porque varias veces la discapacidad intelectual se desarrolla pues en este proceso que es el parto. Yo tengo una alumna que su mamá me comentaba que la niña nació después de tiempo, o sea, no nacía, o sea, fue la primera hija, fue su primera hija de la señora. La señora de un contexto socioeconómico bajo, hablante de náhuatl, no teniendo
mucha atención médica como tal. Se pasó el tiempo del parto y al momento que nació la niña, nació con el cordón umbilical enredado, lo que provocó que el oxígeno no subiera a su cerebro, y esto, como el cerebro no recibía oxígeno, pues le generó la discapacidad intelectual. Por eso es muy necesario saber cómo nacieron nuestros alumnos, cómo se desarrolló el parto y el embarazo de la madre. También si nació en casa, si nació en hospital, si el alumno tuvo que estar en incubadora, cómo fue la salud del niño, lo del test de Apgar, si lloró al nacer, si el llanto fue espontáneo o fue estimulado, cuánto pesó, su talla, la coloración, si se le dio leche materna, si fue por fórmula, también el desarrollo motor del alumno, si en qué edad sostuvo la cabeza, si gateó, porque muchas veces hay alumnos, hay niños que no gatean, cuando el gateo es muy importante en el desarrollo, no solamente en el desarrollo motor del alumno, sino en el desarrollo de la lectura y la escritura, porque sabemos que para escribir, pues todos sabemos que es de izquierda a derecha, de arriba a abajo, pero estas nociones espaciales no las tenemos primeramente en un cuaderno, sino las tenemos al caminar, mano izquierda, mano derecha, enfrente, atrás, arriba, abajo, y pues el gateo es muy importante para adquirir esas nociones espaciales, así como el desarrollo motor y la coordinación ojo-mano. Entonces, también, si hubo complicaciones en el parto del alumno, en el parto de la madre con el alumno, y no hubo gateo, pues hay que estar atentos a las características del alumno. También en qué edad se sentó, si habla, si controla esfínteres, en qué edad comenzó a comer solo. También la historia médica como tal del alumno o de la familia, es qué enfermedades padece el alumno, si tiene a menudo el alumno dolor de cabeza, vómito, calambres, tartamudeo, si se chupa el pulgar, si le sudan las manos, si se muerde las uñas, porque el hecho que suden las manos y se muerdan las uñas, pues tiene que ver con la ansiedad. También todos los tratamientos que ha tenido, las enfermedades, también las enfermedades por parte de la familia, porque muchas veces la discapacidad intelectual puede ser, no de familia, pero sí hay personas que en su familia tienen discapacidad intelectual y el niño puede tener discapacidad intelectual. Por ejemplo, yo tengo también una alumna que tiene discapacidad visual, pero su mamá tiene una leve discapacidad intelectual. Entonces, muchas veces la discapacidad viene, pues como es algo del organismo, sabemos que muchas veces se van heredando, se heredan los genes, se hereda, no como tal se hereda la enfermedad, pero sí la predisposición. Tengo otros dos alumnitos que son primos, que yo cuando recién entré a ese camp, yo no les daba clases a esos niños, a esos alumnos, los tenía otra compañera, y una vez platicando como que me dicen, sí, es que, pues sí ves que son primos, y yo no lo sabía. Estos dos niños, uno tiene TDAH con discapacidad intelectual, con conducta mixta, y la niña tiene autismo con discapacidad intelectual, pero en sí y son primos hermanos, o sea, el papá de la niña es hermano, no, el papá del niño es hermano de la mamá de la niña. Entonces, también es necesario investigar sobre la familia del alumno, si hay alguien más con discapacidad intelectual o con alguna discapacidad o síndrome. Luego pasamos, después de la entrevista inicial, y que ya recabamos toda la información y llegamos a decir, ok, yo siento que sí tiene discapacidad intelectual mi alumno, o como tal, su alumno, a lo mejor ustedes tienen algún alumno con discapacidad
intelectual que ya esté diagnosticado, un instrumento que podemos utilizar no solamente al inicio del ciclo escolar, sino en los 3 trimestres del ciclo escolar, es el ICADIP. De aquí recae lo del producto. El ICADIP es el inventario de conducta adaptativa para alumnos con discapacidad intelectual en el nivel de primaria. Esas son las siglas ICADIP. Este instrumento de evaluación nació aquí en el estado de Veracruz, del sector 2 de educación especial. Este instrumento evalúa las conductas adaptativas conceptuales, es decir, los conceptos, la cognición, las prácticas, todo lo procedimental, y lo social, las actitudes. Entonces, este es un instrumento muy, muy completo para aplicar a los alumnos. Aquí le voy a hacer un poco más de zoom. A ver. Aquí menciona, por ejemplo, en habilidades conceptuales empezamos. Este es del primer ciclo. El de primaria, pues viene por los 3 ciclos, o bueno, las fases. El primer ciclo sería primero y segundo año de primaria, segundo ciclo, tercero y cuarto, y tercer ciclo, quinto y sexto. También hay un ICADIP para preescolar, que sería el ICADIEP, y está un ICADIP para secundaria, nivel secundaria. En habilidades conceptuales para primer ciclo, por ejemplo, empezamos con el lenguaje, comprende órdenes sencillas, como por ejemplo, por favor cierra la puerta, pon la basura en el cesto, guarda tus útiles, copia la tarea, siéntate en tu lugar, y anotamos, palomeamos si lo logra, si está en proceso o si no lo logra. Aquí inclusive usted se puede agregar otra barrita, otro espacio que diga observaciones. Yo normalmente lo aplico y siempre aquí como que en mis anotaciones pongo observaciones para colocar cualquier otra acción que realizó el alumno. Aquí hablamos sobre todo lo del lenguaje receptivo y expresivo. En el otro también conceptual habla de la lectura y de escritura, si toma el lápiz e imita trazos verticales y circulares, si copia modelos de figuración métrica, si reconoce su nombre, entre otras palabras y nombres impresos, entre otras. Y el ICADIP, ¿cómo se evalúa? El ICADIP se termina evaluando, o sea, de todas las conductas adaptativas que evalúa, que son las conceptuales, los procedimental y lo actitudinal. Al final, por ejemplo, aquí a lo mejor en la primera de habilidades conceptuales sí lo logra, pero la segunda está en proceso y la tercera no lo logra. Entonces, se va anotando aquí. Aquí tenemos la gráfica. En esto se va vaciando toda la información que tenemos de aquí, de las preguntas que contestamos. ¿Y cómo se va vaciando? Dice, colorea cada ítem de color azul marino cuando el alumno lo domine por completo. Por ejemplo, dijimos que el alumno sí sí domina el primer ítem, lo coloreamos de azul marino. Si el segundo que está en azul claro, sí es porque está en proceso, pero si no coloreamos es porque el alumno no lo logra. Por ahí José tiene la mano levantada. Entonces, esto del producto del CADIP es todo esto que nos está mostrando, ¿no? Así es. Ah, ok. Sí. El producto en sí, pues es que realicen este instrumento en algún alumno que identifiquen que tenga discapacidad intelectual, o si no tienen como tal alumnos con discapacidad intelectual o todavía no van a prácticas y no tienen alumnos a lo mejor en su primito, en su hermanito, para que realicen y vayan aquí colocando, por ejemplo, lo que menciono, azul marino, cuando el alumno domine ese ítem, ese concepto, esa actitud, ese procedimiento. En azul claro, cuando esté en proceso, o en blanco si no lo domina. Al final,
se coloca aquí el total de ítems dominados, es decir, se van a ir sumando todos los que estén en azul marino. Son 125. A lo mejor domina 50. Ok, aquí anotamos que 50 ítems domina. Y aquí ponemos el total de ítems que domina conceptuales, son 26 conceptuales. A lo mejor solamente domina 10, que ni siquiera es la mitad. Aquí anotamos la que domina 10. Habilidades sociales, pues inicias de acá son como unas 40, unas 50 más o menos. Igual anotamos cuántas domina el alumno, al igual que habilidades prácticas. Al final, ¿cómo sabemos si de pronto nuestro alumno puede tener discapacidad intelectual? Porque menciona que se considerará con limitaciones significativas en la conducta adaptativa aquel individuo que arroje un resultado de un 50% o menos de ítems dominados en uno de los grupos de habilidades evaluadas. Es decir, a lo mejor en habilidades sociales esté arriba por de la media o justamente en la media, digamos, habilidades conceptuales están menos de la media, habilidades sociales están en la media, es decir, 50% domina. Habilidades prácticas domina un 70%, pero aquí en habilidades conceptuales y habilidades sociales el alumno está teniendo limitaciones. Entonces aquí lo marcamos, o sea, no iba a decir con rojo, pero no literal. No es que se marque literal con rojo, pero vemos que hay un guiño aquí en que este alumno tiene limitaciones conceptuales y sociales. Muchas veces los alumnos con discapacidad intelectual, donde más tienen limitaciones es en lo conceptual y en lo social, porque en las prácticas pues sabemos que es todo lo kinestésico. A lo mejor que sí se pueda atar los zapatos, que pueda subir y bajar escaleras, que puede empujar una pelota, que pueda lanzarla, que pueda pegarle, que a lo mejor pueda picar fruta, pero a lo mejor, o hacerse un sándwich, pero a lo mejor el alumno que se sepa hacer un sándwich no sabe si le ponemos en un examen, ok, dime, en una hoja, en una actividad, dime cuáles son los ingredientes que necesita el sándwich. Y aquí aquí hay imágenes y aquí están como tal las palabras de que el pan, el jamón, la lechuga, la mayonesa. El alumno a lo mejor no logra identificar en imagen o en palabra qué es lo que se necesita para hacer un sándwich. Pero de tantas veces que vio a su mamá hacer el sándwich, él lo hace. Entonces, muchas veces los alumnos tienen limitaciones en lo conceptual y en lo social. En lo social, por el lenguaje, bueno, a conceptuales califica el lenguaje, pero también sabemos que el lenguaje no solamente es saber hablar o saber imitar sonidos o palabras, sino es comunicarse, entrar en un diálogo, cambiar ideas, intercambiar ideas, opiniones, ya sea inclusive hasta pelear o decir no me parece, o decir de manera amable no me parece. Eso también entra en lo social. Y muchas veces nuestros alumnos se les dificulta entender las prácticas sociales. El respetar turnos, el compartir, el pedir la palabra para participar, el respetar, el llevarse con sus compañeros, el jugar siguiendo las reglas. Muchas veces se les suele dificultar a las personas, a los alumnos con discapacidad intelectual. Entonces, si tan solamente en uno de los grupos este alumno tiene 50% o menos de la media dominado, es que llega a tener limitaciones significativas. Y es aquí donde entramos, ok, ¿qué es lo que podemos hacer para atender a este alumno? Este producto, que lo vamos a retomar en la segunda sesión, porque de aquí partimos, ok, este alumno tiene discapacidad intelectual, ¿qué podemos hacer
para atender esta discapacidad, qué estrategias de aprendizaje, qué métodos podemos tener si nuestro alumno no tiene adquirido la lectura y la escritura, o si sus conceptos prematemáticos no los tiene consolidados, o si las habilidades sociales se les dificultan, o las habilidades prácticas, porque también hay alumnos que socialmente, con discapacidad intelectual, socialmente son muy habilidosos, se relacionan con todo el mundo, son muy amables, pero en lo práctico, lo que es la higiene, la limpieza, el servirse comida, el tomar indicaciones, todas las habilidades prácticas no las realiza, porque también recaemos en que estos alumnos muchas veces son sobreprotegidos. Entonces, mamá y papá, ¿qué hacen? Les hacen la mayoría de las cosas. Mamá y papá no aceptan, a lo mejor no aceptan que su hijo tenga discapacidad intelectual, pero interiormente saben que sucede algo con sus hijos. Entonces dicen, es que él no puede, yo tengo que hacer las cosas. Y entonces recaemos en que mamá y papá les cumplen muchas funciones de aquí. Cuando el niño a lo mejor ya va a pasar a la secundaria y no sabe amarrarse las agujetas de sus zapatos, que eso debería ya aprenderlo, ya saberlo. Entonces, aquí recaemos en que se va a contestar esto como producto, inclusive yo lo voy a enviar para que ustedes tengan el ICADIP, eh, y van a hacerlo de acuerdo, por ejemplo, si tienen primer ciclo, se lo pueden tomar, es un mismo archivo donde está primer ciclo, segundo ciclo y tercer ciclo. A ver si está levantada la mano de Yareli. En sí, ¿a partir de qué edad se puede o a partir de qué momento se puede aplicar esto? O sea, no sé. Sí, Ajá. Bueno, el ICADIP como tal, es para primaria, pero sí hay una ICADIP para preescolar, que es ICADIEP, porque aquí ya es el ICADIP es para educación primaria, el ICADIEP es educación preescolar, pero sí hay uno para preescolar y también hay uno para secundaria. Y ese también, nos lo puedes compartir. Es que, por ejemplo, yo soy de preescolar y entonces, pues me gustaría más o menos tener una idea de cómo es y más o menos también si viene dividido en primero, segundo y tercero o si viene por la edad o cómo funciona ahí. Sí, yo se los comparto, el de preescolar, y también si si son maestros de secundaria, también les comparto el de secundaria. También Lady Antonio tiene la mano levantada. Como que decía mi compañera, del ICADIR de preescolar, ¿está dividido en primero, segundo y tercero? ¿O nada más es uno? No, me parece que solamente es uno, el ICADIEP de preescolar. Ok, gracias. Y también José tiene la mano levantada. Tengo una duda en cuanto a los datos, o sea, digamos que ya hice el instrumento, ya lo apliqué, y ahora ¿cómo podría sacar el promedio para darme la idea de los resultados? O sea, ¿cómo podría sacarlo? Ahí ya es lo donde, esa sería mi duda. Ok, pues con una regla de 3, por ejemplo, aquí tenemos que habilidades conceptuales son 26, pero si tuvo solamente 5, pues sabemos que la mitad de 26 sería 13. Entonces, sacamos de que si 26 es al 100%, no, creo que aquí en las herramientas de Zoom hay como, no, no hay como pizarrón, creo que no. Pero digamos que, a ver, lo voy a anotar aquí en la libreta. Si 26 es al 100%, ¿cuánto sería si mi alumno solamente tiene consolidados el 5 de estas habilidades? Pues multiplicaríamos 5 por 100, que sería igual a 500,
en 500 entre 26. Y así sacaríamos como tal el porcentaje que tienen nuestros alumnos. Ahí sí, por lógica, como solamente tiene 5 consolidadas de habilidades conceptuales, pues sabemos que está por debajo de la media y por ende, pues tiene una limitación en las habilidades conceptuales. Ok, gracias. Sí, con gusto. También Lore tiene la mano levantada. Sí, una pregunta. ¿Este tipo de instrumento se puede aplicar en alumnos que no hablan? Sí, bueno, dependiendo, ese instrumento como tal está enfocado en discapacidad intelectual, pero si tú observas, por ejemplo, si tú observas los ítems y observas que tu alumno, no sé la edad de tu alumno, pero digamos que en comida no identifica cuáles son la comida saludable o la comida no saludable, o por ejemplo en aseo que no se lava las manos, no se lava bien las manos, no tiene un buen aseo, una buena higiene, puedes aplicarlo. Más que nada porque aquí se evalúan las conductas adaptativas, lo conceptual, no solamente lo conceptual es todo, digamos, lo cognitivo, lo que tienen que saber los alumnos cognitivamente a esa edad. Habilidades sociales, pues cómo se relaciona con los demás, si respeta turnos, si respeta normas sociales, habilidades prácticas, aquí tiene que ver con la higiene, con el aseo, con el vestido, si con el transporte, si sabe, por ejemplo, a lo mejor es un niño de 6 años, porque este es del primer ciclo, primer grado, es un niño de 6 años, pero se identifica, a lo mejor viene de una comunidad, se identifica qué transporte tiene que utilizar para llegar a su casa, dónde está el sitio de taxis para ir a su casa, porque a lo mejor en el sitio de taxis hay bastantes taxis para distintas comunidades. ¿Qué taxi tiene que utilizar, que tomar para subirse a su casa? ¿Qué elementos hay del recorrido de aquí a su casa? Si hay una tienda, si hay un hospital, si no hay nada y a lo mejor hay un campo con vacas, o sea, que el alumno vaya identificando qué hay a su alrededor. Entonces, pero para el lenguaje hay otros instrumentos que aquí realmente no coloqué porque no era como. Sí, el lenguaje sí está comprometido en discapacidad intelectual, pero aquí más que nada es para diagnosticar desde nuestro lado como docentes que tienen discapacidad intelectual. Pero si requieres algún instrumento para el lenguaje, inclusive se los puedo pasar. ¿Alguien más? Sí, maestra, gracias. Sí, con gusto. Ok. Maestra, una Mande. duda. Aunque no tengamos la certeza de al niño a quien le apliquemos esto, si no tenemos la certeza, aún así podemos aplicarlo para verificar si es correcto o no lo que creemos. Sí, se puede aplicar. Por ejemplo, yo tengo alumnos que como tal no tienen discapacidad intelectual, pero este instrumento realmente es muy completo porque no solamente calificas lo cognitivo, sino calificas tus habilidades sociales, lo práctico, lo que sabe hacer, lo que no. Entonces te vas creando un panorama de lo que tu alumno puede y lo que tu alumno no puede, lo que se le dificulta. Entonces, aunque no tenga discapacidad intelectual, tú vas observando eso. Entonces, a lo mejor es un niño de 10, una niña, por ejemplo, de 10, 11 años, que a esa edad a lo mejor ya inician con su primera menstruación, pero es una niña que en casa no le han enseñado la higiene. Entonces, a lo mejor tú ya lo notas de simple vista como docente, pero este instrumento te puede ayudar a clarificar. Entonces, aquí obviamente pues no recaerías como tal en la niña, porque quienes
tienen que como tal instruir a la niña de que, oye, mi amor, pues lávate tus manitas, tenemos la toalla sanitaria y todo, pues sabemos que son los papás. Entonces aquí puede ser un preámbulo sobre lo que está sucediendo en casa y ok, mamá, papá, los cito y he notado yo como docente que su niña no tiene esto, que a lo mejor una niña de su edad debería de hacerlo, y no por el hecho que tengo alguna condición, sino por el hecho que no se le ha llevado, no se le ha encaminado para eso. Entonces, en sí es un instrumento muy completo, no solamente como tal para el diagnóstico, sino para observar cómo están nuestros alumnos. Gracias. Sí. Alonso, ¿tiene la mano levantada? Sí, por ejemplo, ahorita usted comentaba sobre realizarlo de una manera como que más profesional, en el aspecto de acudir a un psicoanalista, bueno, a la parte de el área de la salud y hacer lo que es la entrevista que nos mostró ahorita. Pero en caso de que yo no tenga a la mano ese tipo de especialistas, En ese caso, bueno, siempre el DIF, siempre sabemos que hay algunos DIF que sí tienen como tal el recurso, hay algunos que no, pero siempre se puede acudir al DIF, ya sea para que ellos orienten también a la familia y a lo mejor ahí tengan algún psicólogo o contacto con algún neurólogo o no, sí, también, de hecho, perdón, es que de hecho, bueno, sí hay aquí en el DIF y me imagino que sí hay, pero lo que yo me refiero, si yo no tengo a la mano un niño en particular, ok, ¿cómo puedo yo seleccionar? Es que yo estoy dando ahorita por el momento, estoy dando universidad. ok. Pues lo hablas para aplicar el instrumento Así es. con el producto. Pues si no tienes como tal alumnos para aplicarlo o algún alumno con discapacidad, No se puede hacer pues hipotético, ¿verdad? mande. No se puede hacer hipotético. No, No, ¿verdad? pues lo ideal sería que si lo apliques, ya sea algún primito, hermanito, vecinito que tengas, aunque no tenga como tal discapacidad intelectual, pero el hecho es que conozcan este instrumento y que lo puedan aplicar, porque a lo mejor en un futuro sí llegan a tener un alumno. Entonces, para que tengan una idea de cómo se realiza ese instrumento. No, sí, de hecho, de que tengo así primitos chiquitos que van en primaria ahorita, sí, sí tengo, pero me refiero en esa parte de la parte clínica, si no acude a algo, como comentó ahorita de un psicólogo o por parte del DIF, con un especialista, ¿cómo le haría? Sí, no, es porque usted comentó que antes de hacer el ICADIP tenemos que dirigirnos a algún área en particular para sacar como que el censo. Ajá. Bueno, es que sí es importante que acuda la mamá, el papá, al niño, con un neurólogo o psicólogo para que tal como tal el diagnóstico, porque por ejemplo, si el alumno tiene discapacidad intelectual y está en escuela regular y lo detectó USAER, le puede dar el seguimiento, pero me parece que USAER sí requiere como tal el diagnóstico clínico y el CAM también. Por ejemplo, yo trabajo en un CAM, a los alumnos que llegan sí se les pide a los papás que vayan a algún médico para que les realice el tratamiento, o sea, para que el diagnóstico más que nada. Muchas veces aquí yo trabajo como tal, es un municipio muy pequeño, donde no hay mucho seguimiento médico, pero muchas veces los papás, como notan que ya tienen sus hijos con alguna discapacidad, más que nada piden a los médicos que les hagan una constancia. Ya por parte de la escuela, pues sí se logró establecer una ayuda con el DIF y con el municipio para poder trasladar a los alumnos a un neurólogo a la Ciudad de México, pero en sí, como tal, antes los papás lo que hacían era, a ver, doctor, doctora, yo noto que mi hijo tiene algo y lo sé porque es mi hijo y lo llevo hasta la escuela, que es el CAMP,
pero en el CAM me piden un diagnóstico para que esté ahí. Entonces, le hacen, obviamente el médico pues sí le hace los exámenes, pero muchas veces son médicos generales. Entonces, al final solamente del IMSS, redactan la constancia que es, sí, tiene discapacidad intelectual y ya. Pero pues sí, lo más propicio es que se vayan con un neurólogo o un psicólogo. Sí, esa era mi duda, pero entonces voy a ver la forma de llevar a cabo. Pero me imagino que todavía no es hasta que acabe el módulo, ¿no? Sí, Ok, gracias. sí, con gusto. Ok, ¿alguien más? ¿No? Bueno, seguimos. Entonces, en sí, ese sería como tal el producto. Les sigo comentando, en sí es un instrumento muy completo que lo pueden utilizar. Y otro instrumento es el test de Goodenough o la figura humana. Este test lo realizan los psicólogos, pero también uno como docente sí lo puede aplicar. Este test es de inteligencia y personalidad infantil. Se evalúa a niños de 4 a 10 años. Es una aplicación, puede ser individual o colectiva, en grupo. El tiempo de aplicación es de 10 a 15 minutos. El objetivo es examinar el nivel intelectual de los niños y estudiar las deficiencias neurológicas. Con este test en sí es que en una hoja blanca los niños dibujen a una persona. Una persona, simplemente decirles, hoy van a dibujar a una persona. Con ese test, a través de los parámetros que tiene, se puede, digamos, que llegar a la edad mental del niño. A lo mejor es un niño de 10 años, que por ende un niño de 10 años tiene que dibujar no solamente una bolita y un palito como una persona, sino la cabeza, las orejas, los ojos, la boca, toda la cara, el cuello, los hombros, los brazos, el tronco, las piernas, todo lo que es un cuerpo humano, y a lo mejor ponerle ropa, si ya le pintó la ropa, si lleva, qué es lo que lleva la persona. Pero a lo mejor si solamente dibuja una bolita y un palito, debido a los ítems que se califiquen, quizás ese niño que tenga 10 años, en su edad mental puede tener 4 o 5 años. Este test, pues, se considera la valoración de 51 ítems que miden determinadas características. Se pretende evaluar ciertos detalles dentro del dibujo, como las proporciones, el tamaño del tronco, la cabeza, los brazos, piernas, ojos y otras partes del cuerpo. Los componentes que utiliza es el manual de puntuación, donde vienen todos los ítems que tienen que calificar, y el papel y el lápiz. Es una prueba muy, muy fácil. No se lleva mucho tiempo que los alumnos realicen el dibujo y tampoco calificándolo. Más que nada es, ok, ya detectamos que el alumno tiene discapacidad intelectual, yo quiero hacer su edad mental, saber su edad mental, sabemos de que, sigo mencionando, pues el área de la salud, lo que es un neurólogo es muy importante porque como tal con los estudios que hace ya puede clarificar qué edad mental tiene el alumno. Sin embargo, esta prueba también es muy funcional porque de acuerdo a las etapas de desarrollo que se encuentran nuestros alumnos, un alumno de 10 años, de 8 años, ya no está en el de operaciones, está en el de operaciones concretas, pero quizás como mentalmente está en una edad de 4 o 5 años, pues sabemos que no es la etapa de desarrollo en la que debería estar. Y tenemos este otro test. No es como tal para propiamente de la discapacidad intelectual, pero me parece muy interesante. Este es el test de Lorenzo Filo sobre la madurez para la lectura. En se le da indicaciones a los alumnos. Se debe ser muy claro en la explicación de lo que se procede a hacer. Se tiene que corregir con mucha objetividad. Por ejemplo, menciona
los aspectos que evalúa este test es la coordinación visual motora, la resistencia a la inversión en copias de figuras, la memoria visual, la coordinación auditivo-motora, la capacidad de pronunciación, la resistencia a la obsesión de repetir palabras, la memorización auditiva, el índice de fatigabilidad y el vocabulario y comprensión general. Este test mide si los alumnos tienen una buena madurez para adquirir la lectura. Entonces, este test se puede realizar si están como tal en primer año sus alumnos o en el grado que estén y notan que no tienen adquirida la lectura, se les puede aplicar. O si son alumnos con discapacidad intelectual, se les puede aplicar para saber en cuánto tiempo más o menos o cuánto está su madurez para adquirir este conocimiento que es la lectura. Tiene como tal aplicaciones como, por ejemplo, material 3 cartones que tengan cada uno de ellos impresas las siguientes figuras, que es un cuadrado, es un rombo y es una figura como si fuera una hoz de una guadaña. Entonces menciona que debe ser media hoja de papel blanco sin rayas y un lápiz para el alumno. Se le tiene que decir al alumno que tome el lápiz y hace en el papel una figura igual a esta. Y se le tiene que enseñar la primera figura. Tiempo máximo es 1 minuto. Luego, después de que termine, se tiene que hacer la siguiente figura, también de 1 minuto y hasta la tercera. Tiene distintos ejercicios. Y la evaluación de cómo se evalúa este test, se van calificando. Por ejemplo, aquí menciona el test 1, que es el anterior que vimos, del que copia las figuras. También hay otro que tiene que repetir palabras, decir oraciones, escuchar un cuento y después se le hacen preguntas de acuerdo a este pequeño cuento. Entonces, si el niño hizo el primer cuadrado perfecto, si todos salieron bien, tiene 3 puntos. Pero si el niño hizo el cuadrado con los 2 ángulos rectos y las otras 2 figuras no le salió bien, pues 2 puntos. Si las 3 figuras no son buenas, son imperfectas, pero al menos son diferentes, se evalúa con 1 punto. Pero si el alumno hizo la misma figura o si no hizo ninguna figura o si no entra algo de lo que hizo dentro de estos parámetros, se evalúa como 0. Así viene con todos los tests que menciona. Por ejemplo, evocación de las 3 acciones básicas, si corta más de la mitad, porque hay uno de que recorta el alumno, si nombra 7 figuras, si nombra 4, o sea, todos van evaluándose según 3 puntos, 2 puntos o 1, o en dado caso que no ejecute como tal la acción, se califica como 0. Entonces, al final menciona valoración del test y situación del sujeto examinado. 17 y más puntos. Situación excelente. Muy preparado para iniciar la lectura. Es previsible que en 2 o 3 meses adquiera lo fundamental y lo realice sin cansarse. Su capacidad y su interés está en el momento bueno, pero si obtiene de 12 a 16 puntos, le queda 1 año de madurez. Distinguirá formas, pero le resultará muy difícil seguir el ritmo de niños maduros. Conviene tomar las cosas con calma y seguir realizando ejercicios de preparación. De 7 a 11 puntos, no está maduro y es un riesgo el forzarle. Incluso es abuso intentar que realice ejercicios propiamente lectores. Lo mejor es considerarle inmaduro y saber esperar. Menos de 6, negación total al margen de la edad que tenga, carece de destrezas mínimas. Por ejemplo, yo se lo apliqué a mis alumnos al inicio del ciclo escolar y la mayoría de mis alumnos quedó en menos de 6. Es decir, mis alumnos no están todavía aptos, no están maduros para adquirir la lectura. Tengo que seguir fomentando en ellos lo que es la atención, la percepción, la discriminación, para la motricidad fina,
para que vayan madurando y puedan ir adquiriendo después la lectura. También sabemos que la lectura y la escritura van de la par. Los niños tienen, se supone que los niños tienen que ir leyendo conforme van escribiendo. Pero tengo, por ejemplo, un alumno, de mis 5 alumnos que tengo, uno de mis alumnos me salió con esta puntuación de 12 a 16 y realmente ese alumno a la fecha ya me empieza a leer y a escribir y a formar oraciones. Se le podrá dificultar un poco, pero ya empieza. Entonces, este test como tal sí puede ayudarles a observar en qué nivel de maduración de la lectura están sus alumnos y cómo partir de ahí para apoyarlos en la adquisición de la lectura. Y pues en sí, el producto, pues sabemos que es el hecho de que realicen lo del el ICADIP, pero como tarea también para dialogar en la siguiente sesión, pueden investigar qué otras pruebas para detectar la discapacidad intelectual hay y cuáles pueden ocupar como docentes, porque sabemos que hay algunas pruebas que no podemos utilizar como docentes, que solamente los psicólogos pueden utilizarlos o los psiquiatras, los psiquiatras o pues en este caso los neurólogos, pero hay algunos test que nosotros como docentes no podemos aplicar. Sin embargo, los psicólogos sí. Entonces, en sí, una tarea es esta, que investiguen pruebas para detectar la discapacidad intelectual. De las que encuentren, podemos dialogar la siguiente clase. Hasta aquí, ¿alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? Ninguna, maestra. Ok, gracias. Maestra, esta tarea, la de indagar sobre otras pruebas, ¿se tiene que entregar de forma escrita o solamente es investigar para comentar en la siguiente clase? Para nada más investigar para comentar. A lo mejor encontraron otra que también, a lo mejor similar al ICADIP o similar al de Lorenzo Filo, donde puedan surgir como una lluvia de ideas para que también ustedes tengan un amplio conocimiento sobre estos test para detectar la discapacidad intelectual. Gracias. Sí, con gusto. Bueno, ya nada más por ahí, maestra María Elena, le encargamos que nos mande, no sé, ya sea al maestro Vidal o a una servidora, lo que es el archivo, bueno, lo de las pruebas y esto para que se los enviemos en el grupo a los participantes y lo tengan para poder, para poder aplicar, ¿no? Que sería ese formato, creo, y el siguiente, ¿no? Y no sé si, creo que les había dicho por ahí que también les iba a mandar el de para los otros, para preescolar y Sí, desde secundaria. Sí, para que lo tengamos por ahí. sí, sí, sí. Gracias. Maestra, una pregunta. ¿Mandarían los formatos ahí al grupo o los van a mandar por otro medio? Yo se los llegaría, se los mandaría al maestro Vidal, al correo para que ellos se los envíen a ustedes al grupo. Así es, en cuanto los recibamos por ahí, se los vamos a estar enviando. Gracias, maestra. Sí. Hay Lilia. una... Ajá. A ver, maestra, yo tengo una duda. ¿Ese instrumento se va a aplicar y se tiene que entregar el siguiente lunes o nada más se va a comentar aquí en clase también? ¿O se tiene que subir a la plataforma? Se sube, es el producto que Es ustedes el realizan. producto final. Entonces, no es para el siguiente lunes, sino tienen, digamos, 2 semanas para subirlo. Como estuvimos manejando en el otro diplomado, ¿verdad? Hasta terminar las 3 sesiones. Así es. ¿Sí? Ok, gracias. Lorena Cadena, ¿tiene levantada la mano?
Sí, gracias. Nada más para pedirle si por favor podría poner la diapositiva donde está explicado cuál va a ser el producto de la sesión y para tenerlo bien claro porque a veces como que Sí, no. aquí está el producto. Muchas gracias. Sí. ¿Algún otro comentario, duda, pregunta, comentario acerca de la clase? ¿Qué les pareció? Alondra, ¿tiene la mano levantada? Sí, maestra, y en caso de que no tengamos aún un grupo al que podamos aplicar. Ok, pues a lo mejor a tu vecinito, a primito, algún niño que tengas cerca al que le puedes aplicar el instrumento. Gracias. Sí. Lucía. Sí, buenas tardes. Nada más para, a ver, entender bien, ¿el producto es para dentro de 2 semanas o entendí mal? Sí, sí. El producto es el producto final del Ya de módulo. todo. Ah, ok. Y otra cosa, entonces, este tipo de pruebas se tienen que aplicar una vez detectada la discapacidad intelectual. O sea, no puedo yo llegar como docente y aplicar a todo el grupo para descubrir desde el inicio esa discapacidad. De preferencia, sin embargo, si usted detecta a simple vista, de que, ok, mi alumno puede ser candidato a tener discapacidad intelectual, pero a lo mejor los papás no se han dado cuenta o sí saben, pero no la aceptan, yo como docente puedo aplicarlas para darme cuenta si este alumno tiene alguna limitación en una de las áreas de conductas adaptativas y ya después de saber si es que sí o si es que no, a lo mejor sí dialogarlo con los padres, pero si muchas veces los padres están en negación de que no queremos ni siquiera USAER, que se les dé a mi hijo, a mi hija, yo como docente, de acuerdo a este instrumento que yo hice, que yo contesté, de acuerdo a lo que vi en el alumno, ¿qué es lo que puedo hacer para brindarle las estrategias necesarias a mi alumno? Ok, y bueno, gracias. Y necesito, por ejemplo, en ese tipo de casos en los que a lo mejor los papás no aceptan, pero yo siento que sí o detecto que sí, necesito el consentimiento de los papás para hacer la prueba o yo como docente puedo aplicarla. Pues de preferencia sí, que se haga, que permitan los papás. En mi caso, como soy docente de CAM, siempre al inicio de ciclo escolar se les entrega el permiso a los padres de que aprueben el hecho de que se les apliquen instrumentos hacia sus hijos. Pero como uno como docente, quizás en el inicio del ciclo escolar, pues puede aplicar estos instrumentos, pero sabiéndolo los papás y que firmen un permiso sobre, no tanto de que vamos a hacer algo mal contra los niños, porque realmente no es algo malo en contra, sino hablar con los papás que dentro del diagnóstico pues entran distintos instrumentos, no solamente examen de, vamos a ver cuánto saben de español, de matemáticas, de ciencias, y etcétera, no, sino quiero saber cómo está el alumno en todas sus áreas de la vida, en cómo están motrizmente, cómo están en conducta, cómo están socialmente. Entonces, de una manera sincera, pero también siendo claros con los papás, sin que ellos piensen, es que la maestra piensa que mi hijo tiene esto, tiene lo otro. No, sino para que ellos sepan que son pruebas para conocer cómo está el alumno, no tanto de que, si tiene o no tiene algo. Ok, gracias. Sí.
Maestra, Ujú. ya, bueno, me confundí un poco. Entonces, bueno, en este caso yo no tengo o sea, no tengo un grupo, ni tengo ningún vecino, ni algún familiar, o sea, no tengo ningún conocido que tenga el problema, bueno, la discapacidad intelectual. Entonces, en este caso, ¿cómo le podríamos hacer? Porque bueno, o sea, no sé si necesitamos algún permiso, o sea, no entendí bien eso que para poder, ir a alguna escuela y aplicarlo, porque, por ejemplo, en este caso, sí tenemos conocidos que, para ir a alguna escuela, pero no sabemos si lo podemos aplicar o no. Ok. Bueno, lo del permiso que yo le comentaba, a Lucía, es más que nada porque muchas veces los papás dicen, es que cómo va la maestra a pensar que mi hijo tiene algo, no, 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 no. Más que nada los permisos es por eso, porque muchas veces los papás como que dicen, yo no quiero que le hagan algo a mi hijo, yo no creo que mi hijo tenga. Más que nada es en el proceso escolar, en el proceso del ciclo escolar, donde se tiene que elaborar este tipo de instrumentos y los papás tienen que estar enterados. En este caso, como es un ejercicio, sí que a lo mejor los papás sepan, pero más que nada, si aunque el alumno no tenga discapacidad intelectual, porque es en sí un ejercicio para que ustedes sepan cómo funciona este instrumento, el alumno, los papás sí pueden estar enterados. Sin embargo, no es como que vamos a aplicarle y vamos a diagnosticar que el niño tenga discapacidad intelectual. No, es más que nada para saber cómo está el alumno y que ustedes también conozcan este proceso. Ok, entonces no necesariamente puede ser una persona, entonces no necesariamente tenemos que ir a la escuela, vaya. No, o sea, por ejemplo, imaginemos, ok, yo estoy estudiando todavía, pero no tengo alumnos, pero tengo a mi hermanito de 8 años, que yo sé que mi hermanito no, a lo mejor no tiene discapacidad intelectual, pero a ver, hermanito, esta es mi tarea, pues te lo explico. Entonces, más que nada es para saber, o sea, para que ustedes... Solamente para saber, cómo lo vamos a manejar, ¿no? Ya antes de ponerlo ya Exactamente, en una situación real, ¿no? Yo lo que entiendo es eso, más que, porque no se trata tampoco de, ni aunque fuera tu primito, tu hermano, a ver, mamá, yo creo que yo le veo a mi primito como que tiene una discapacidad intelectual, ven, te lo voy a diagnosticar porque a lo mejor hasta tu misma tía se puede ofender que a tu primo le quieres aplicar el instrumento diciéndole que tiene una discapacidad intelectual. Entonces, yo creo que más bien es si tenemos quienes sean docentes de grupo y quienes tengan ya permisos de los papás para realizarles pruebas diagnósticas o demás o esto, pues yo creo que pues tienen la confianza de hablar con papá. Ay, miren, me encargaron una tarea en un diplomado, le voy a hacer unas preguntas a uno de los niños o a 2 o 3 niños a la hora del recreo, pero no es, o sea, es simplemente como una tarea, ¿no? Para recolectar datos. O puede ser como a tu vecino, primo, hermano, como sugería la maestra, pero porque al final de cuentas las respuestas van de no puede completamente, así puede y lo hace bien, ¿no? Entonces, en ese margen, pues obviamente lo que te va a arrojar el instrumento es que el niño no tiene una discapacidad, ¿no? Porque sí puede decir esto, sí puede realizar tal actividad, sí es capaz de abrocharse las agujetas, bueno, no sé, pero yo tampoco, por ejemplo, yo también desconozco el instrumento como tal, entonces creo que la intención más bien es familiarizarnos con cada uno de los ítems del instrumento para que cuando estemos en una situación real donde a lo mejor tengamos que aplicarlo, no nos agarre como de sorpresa, ¿no? O como es la primera vez que nos enfrentamos al documento, sino es familiarizarnos con cada uno de los ítems, cómo vienen planteados, y a lo mejor yo creo que sería bueno que lo pudieran hacer esta semana, aunque el producto se tenga que subir en 2 semanas, para que la próxima sesión, si alguien tuvo alguna duda con alguna de las secciones, pues se puede hacer como esa retroalimentación, ¿no? O sea, no entendí exactamente qué era lo que el niño sí tenía o no tenía que hacer, o no sé, porque puede surgir, ¿no? Que a la hora de revisar cada uno de los ítems, por ahí a nosotros mismos nos surjan dudas sobre cómo sería la respuesta o cuál sería el sí o el no en los parámetros. Entonces, yo creo que la intención es sobre todo eso, ¿no?
no que digamos, ya le diagnostiqué al vecino, ya le diagnostiqué al niño, y ahora tienen que mandarlo, porque bueno, pero en todo caso también podría servir, porque a lo mejor pueden detectar algo que ya no que ustedes digan, yo lo detecté, pero bueno, se puede, si hay confianza con la persona, con quien estamos aplicando el test, pues bueno, hablar, mira, a lo mejor no te has fijado, pero sale por ahí algún problema no sé, algo que le puedas a lo mejor sugerir, ¿no? Que practique un poquito más esto o que trabaje un poquito más el otro. Pero bueno, yo lo que entiendo es eso sobre todo, el hecho de familiarizarnos con el instrumento. Sí, así es. Lucía. Olvidé quitar la manita. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún otro comentario? De mi parte no, maestra, todo claro. Ok, gracias. Bueno, hablando ya en temas generales, de hecho ahorita me puse a revisar, entré a Classroom y estaba yo revisando algunos de no sé si alguno por allá les llegó alguna notificación de calificación, de que fue calificado el producto. Apenas llevo como 10 de todos. Pero bueno, nada más quería comentarles por ahí en las instrucciones, desde que se les dieron instrucciones, dice el formato debe ser subido en PDF, debe llevar hoja de portada, donde aparezcan los datos de identificación y tu nombre completo. Para su elaboración puedes sustentarte en lo revisado en la masterclass, en alguna de tus planeaciones, o sea, viene, bueno, y demás, pero bueno, sobre todo viene la parte de que sea en PDF y que tenga una portada. Entonces es importante pues ir siguiendo ir siguiendo como las indicaciones y sobre todo les digo esto porque por ahí sucedieron situaciones de al final del diplomado anterior donde había gente que no tenía ni un solo producto en las partes en cada una de las asignaciones, o la subieron a destiempo, la subieron en los comentarios en lugar de haberla subido en el módulo que correspondía, y entonces era difícil poderlos localizar, ¿no? En cambio, si yo tengo un producto que tiene una portada, pues es más fácil localizarlo. Y asimismo, les sugiero que donde ustedes guarden su producto, hagan una carpetita diplomado tal, producto 1, producto 2 y los tengan todos ahí para que después no haya ningún problema y puedan acceder a sus documentos. Lady. Yo ahí tengo una duda. Es que yo subí a mi producto ahí, pero es que nosotros como somos de primero y ahorita en segundo estamos viendo eso de planeaciones, no tenemos como un plan, sino que yo agregué mi archivo es sobre actividades que llevé a la práctica, así como de la materia de un maestro, porque plan en sí no tengo, pero sí intenté hacerlo entendible y comenté eso en los comentarios en Classroom. Ok, no, sí, fue lo que se les comentó, ¿no? La vez pasada, quienes no tengan un grupo como tal, o no vayan a una práctica como tal, o no realicen todavía, no están en el punto en el que estén realizando secuencias didácticas, pues bueno, a lo mejor una actividad en específico que hayan aplicado, o una actividad que ustedes hayan realizado como alumnos, donde ustedes identifiquen que se llevaron a cabo, que se utilizaron o que se tomaron en cuenta esos estilos de aprendizaje. Cristel. Tengo la duda, bueno, ahorita la primera actividad que fue la del masterclass, no le puse nomenclatura, pero se me olvidó preguntar si debe llevar una nomenclatura específica, y mi otra duda es que mi correo tiene nada más mi nombre Cristel y me agregué con Cristel Gómez, que es mi primer nombre y mi primer apellido. En la hoja de presentación ya puse mi nombre completo. No sé si así estaría bien o tengo que modificar algo en mi correo o algo así. Bueno, de preferencia les habíamos dicho que en Classroom estuvieran con su nombre completo, ¿no? Para no tener problemas para identificarlos. Pero bueno, si estás como Cristel Gómez y Cristel es tu primer nombre y Gómez es tu primer nombre, pues no es tan complicado localizarte. El problema era quienes se ponían el segundo apellido y se ponían el diminutivo del segundo nombre. Entonces,
En lugar de buscar a José Luis Hernández López, me ponía, no sé, Lu López, y entonces ya no sé quién es Lu López, porque busco a José Luis Hernández o cosas por el estilo, ¿no? Entonces era lo que les pedía sobre todo, ¿no? Al menos el primer nombre, el primer apellido, pero si pueden poner en Classroom como tal su nombre completo, es mejor para poder identificarlos, y también si tenemos algún duplicado por ahí, porque luego falta quien abre con 2 correos de Gmail o tiene 2 Classrooms o se une con uno y luego se une con otro porque ya no tuvo espacio en el correo anterior, poder identificarlos, ¿no? Identificar sus trabajos. Y no debe de llevar una nomenclatura en especial los trabajos. Nomenclatura como tal, no, porque los van a ir subiendo en cada una de las secciones de cada, ya nada más ustedes pues lo pueden poner ahí, nada más, Masterclass, producto Masterclass, ¿no? Producto módulo 1, producto módulo 2, diplomado 1, o sea, si ustedes gustan, ¿no? Para ustedes también identificar en sus archivos cuáles son los productos. Gracias. José por ahí preguntó en el chat que si dice que él subió un mapa mental porque no tiene una planeación como tal, teniendo en cuenta lo de los estilos de aprendizaje. Está bien, o sea, en este caso, como les digo, el tener una secuencia como tal didáctica y calificarla bajo un esquema en general es complicado porque bajo una rúbrica en particular, porque no estamos viendo no estamos viendo la planeación, ¿no? Ni qué elementos tiene que tener la planeación, sino era nada más hacer sobre todo esa reflexión hacia las mismas secuencias, hacia la misma planeación que nosotros ya hemos realizado. No sé si alguien más tenga por ahí alguna duda. Por mi parte no. Por la parte también, ninguna.